Buenos días y bienvenidos a nuestro canal BQRC TV y a nuestro programa Hablemos de Mercado, Hablemos de Cliente. Hoy comenzamos el primer episodio del bloque Conocimiento y Segmentación de Cliente. Recordar que este bloque, al igual que el anterior, se va a componer de 5 episodios. En el episodio de hoy hablaremos sobre la segmentación y la clasificación de clientes. Es importante que tengamos en cuenta que la competencia existe y cada vez va a ser más feroz y que los clientes se empoderan y ganan terreno. Por esto, en el entorno actual, conocer a fondo a nuestros clientes es clave para ofrecer productos y servicios alineados con las expectativas que realmente tienen y que nos permitan cubrir sus necesidades. La segmentación de cliente es una herramienta que nos permite identificar distintos tipos de clientes, clasificar a nuestro cliente ideal y enfocar nuestras estrategias para captar la atención de una manera más efectiva. Otro tema importante es que debemos tener bien definidos los buyer persona. Esto nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza a la hora de pensar en estrategias de marketing por segmentación. Ya entraremos y veremos qué son las variables de segmentación, pero clave, tener bien definidos los buyer persona. Antes de entrar en tema, como siempre, nos encantará que nos enviéis un correo electrónico con vuestras dudas, consultas, sugerencias, preguntas, lo que fuera, escribirnos a bqrctv@bqrc.es y estaremos encantados de responder, como lo venimos haciendo a lo largo de todos estos programas en las distintas consultas que nos habéis ido realizando. Bien, dicho esto y para entrar en tema, como hacemos siempre, vamos a empezar con un interrogante y yo empezaría preguntando qué es la segmentación de clientes y por qué es tan importante. Aquí creo que es necesario tener una respuesta clara, pero además de clara tiene que ser coherente con la pregunta, o sea, tiene que haber una relación directa. Por tanto, me atrevería a decir que la segmentación de clientes es el proceso mediante el cual dividimos a nuestros clientes en grupos más pequeños, homogéneos, basados en características, basados en comportamiento, basados en acciones similares. Esto nos permite entender mejor cada grupo y desarrollar estrategias personalizadas para conectar con ellos de una forma más efectiva y personal. Dicho esto, planteo una segunda pregunta y es ¿por qué es importante una segmentación? La respuesta es simple. La segmentación es importante porque no todos los clientes tienen las mismas necesidades, deseos o comportamientos. Esto impacta directamente en su proceso y en su decisión de compra. Al segmentar, vamos a poder adaptar nuestra comunicación y nuestros productos y servicios para cada tipo de cliente, aumentando nuestra efectividad en el mercado. Es decir, teniendo los clientes bien clasificados y agrupados, vamos a poder desarrollar estrategias específicas para cada uno de estos grupos. Para poner un ejemplo y que se entienda bien, imagina que diriges, no sé, una tienda de ropa online, probablemente tendrías clientes que compran ropa deportiva, que compran, no sé, moda formal, algunos prefieren ropa más casual, etcétera, etcétera. Bien, pues al segmentar podríamos crear ofertas, mensajes y recomendaciones específicos para cada uno de estos grupos, mejorando así la experiencia del cliente, aumentando las probabilidades de éxito dentro de cada segmento, porque estaríamos conectando de una manera mucho más directa y personalizada hacia el enfoque y hacia el nivel esperado en esa atención que el cliente está buscando. Este es un ejemplo de segmentación por categoría de compra, pero aquí realmente podríamos bajar a niveles múltiples y combinando varios tipos de segmentación. Pero lo vamos a dejar para hablarlo dentro de un momento. Bien. Segmentar bien significa conocer a fondo a nuestros clientes y conocer y comprender sus necesidades es lo que nos va a permitir generar esa oferta y esas acciones de marketing y de comunicación que vayan 100% enfocadas al perfil de cada uno de estos grupos que vamos a generar. ¿Esto qué nos va a dar al fin y al cabo? Nos va a dar una ventaja. Es decir, en todo el capítulo anterior hablamos de la importancia de tener una propuesta de valor diferencial y ahora nos vamos a centrar en la ventaja que nos permite una segmentación y en cómo nos va a permitir dar a conocer ese valor diferencial, pero de una manera mucho más organizada, efectiva, directa y específica para cada grupo o tipología de cliente. Entonces, siguiendo esta línea, ahora que entendemos el valor de la segmentación,
vamos a hablar de los distintos tipos de segmentación que puede haber y cómo puede aplicarlos cualquier persona en su empresa, en su negocio. Evidentemente existen un montón de modelos de segmentación. No podríamos hablar de todos. Hay muchos modelos que los vais a ir descubriendo a medida que vosotros vais trabajando. Básicamente, segmentar decíamos que es conocer a un cliente. Conocer a un cliente es poder clasificarlo. Cuanto más variables de comportamiento, de conducta, de actos yo tenga registrado de mis clientes, mayor profundidad, mayor agrupación y mayor combinación de segmentaciones vamos a poder realizar. Ahora nos vamos a centrar básicamente en 4 esquemas de segmentación. Generalmente son, creo que si no habéis hecho nunca segmentaciones profundas, es suficiente, ya tiene bastante complejidad. Invito primero a trabajar esta parte, ¿no? Pero hablando en 4 grupos de segmentación, vamos a hablar primero de la segmentación demográfica. Aquí una de las formas más tradicionales es la segmentación demográfica, ¿no? Y se basa básicamente en características comunes. Por ejemplo, la edad, el género, niveles de ingreso, nivel de estudios, por ocupación, por estado civil. Bueno, pues ese es un tipo de segmentación. Es una segmentación muy útil, me va a permitir entender las necesidades y preferencias generales que pueden tener distintos grupos. Lo vamos a ir enriqueciendo con el resto de modelos que hablamos, pero podríamos decir que si voy a empezar un modelo de segmentación, bien, la segmentación demográfica sería uno de los principales puntos a tener en cuenta. ¿Cuánto la voy a compartimentar? Cuánta data tenga de mis clientes. Si tengo estudios, si tengo trabajo, si tengo miembros, personas que viven en el hogar, si tengo nivel educativo, si tengo nivel de ingresos, conozco el género, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cada una de esas variables me va a permitir trabajar una segmentación demográfica mucho más completa. Para poner un ejemplo que se entienda mejor, en una tienda, imaginemos una tienda de juguete, pues podríamos segmentar por clientes y por grupo de edad. Por ejemplo, padres que compran para niños menores de 3 años. Padres que compran para niños de entre, no sé, 3 y 8 años. Padres que compran para niños de entre 8 y 12 años. O padres que compran para ellos o adultos que compran para ellos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Estamos segmentando, si bien por el comprador, estamos teniendo en cuenta el consumidor para generar esa variable de segmentación. Es decir, básicamente, consumidores serían los niños de 0 a 3 años, o de 3 a 8, o de 9 a 12, o de más de 12. Comprador serían los padres en primer grupo, los padres en segundo grupo, los padres en tercer grupo y los adultos en ese cuarto grupo. Entonces, esto tenemos que entenderlo. Una vez que yo tengo bien orientada y diferencio entre el comprador y el consumidor, ya veis cómo todas las variables empiezan a tener sentido y lo que voy a poder hacer es, a la hora de definir las estrategias, voy a poder orientar en función del perfil del consumidor y del comprador las distintas acciones que quiero comunicar, que quiero realizar, ofrecer distintos productos, personalizaciones de oferta y demás. Decíamos que vamos a hablar de 4. La primera creo que ha quedado clara, ¿no? La segmentación demográfica. Ahora vamos a hablar de la segmentación geográfica. Evidentemente ya su nombre lo dice, ¿no? Aquí vamos a enfocarnos en dónde se encuentra físicamente el cliente. Las preferencias de comportamiento de compra de los clientes pueden cambiar en función de las regiones. Las regiones tienen cultura, tienen idiosincrasias, cada cosa marca una forma distinta. Pueden haber distintos climas. Vamos a intentar poner un ejemplo un poco extremo. Imaginemos que tengo, no sé, una cadena de bares o de restaurantes, lo que fuera. Bueno, ¿qué pasa? No es lo mismo si mi restaurante está ubicado en una zona de clima frío que en una zona de clima cálido. Probablemente en una zona de clima cálido mis clientes consuman más productos de refrescos, productos más refrigerados. Sin embargo, en una zona de mucho frío, probablemente el consumo de bebidas calientes, infusiones, cafés e incluso alcohol y licores también puede ser que tengan más demanda. Es decir, las variables geográficas van a impactar directamente en la forma en cómo mi cliente se pueda comportar. Entonces, otro tema que podemos tener en cuenta es, dijimos, primero, la segmentación demográfica, segundo, la segmentación geográfica. La tercera que recomiendo es la psicográfica. Aquí
Es una forma de segmentación que explora mucho más los valores, las creencias, los intereses, el estilo de vida. Es decir, vamos a analizar todas estas variables que impactan o que pueden condicionar al cliente. La segmentación psicográfica hay que tener en cuenta que va mucho más allá de lo que el cliente necesita. Explora bien quién es tu cliente, entiende bien qué quiere tu cliente, cómo es tu cliente, y esto lo que te va a permitir es ayudar a crear una campaña enfocada más hacia lo personal y hacia lo emocional. Es decir, hemos hablado en el capítulo anterior de que la venta no pasa por vender un producto o servicio, sino por vender una experiencia. Bien, la segmentación psicográfica tiene un impacto directo en esa experiencia. Permite crear esos momentos memorables que van a hacer que la venta sea efectiva. Pero realmente lo que estoy buscando más que la venta efectiva es la fidelidad y la lealtad que voy a conseguir generar en el cliente. Ese es uno de los puntos clave. Siguiendo un poco la temática que hacemos siempre de ejemplos y demás, creo que aquí podemos decir, si tenemos, no sé, una tienda de alimentos saludables, pues al segmentar a los clientes en función de estilo de vida, puedo identificar clientes que son deportistas, aquellos que prefieren productos orgánicos, no sé, y sostenibles, o los que siguen una dieta vegana. Bueno, pues cada grupo tendrá preferencias específicas y al saberlo, puedo desarrollar estrategias de marketing que resuenen con su estilo de vida. Es decir, voy a poner productos veganos enfocados ¿a quién? Al vegano. Voy a poner productos de alto rendimiento deportivo enfocado a qué cliente? A mi cliente deportista. Las acciones de comunicación que enviaré a unos serán unas y a otros serán otras acciones. Es decir, customizamos, adecuamos la oferta y la estrategia de comunicación en función de las variables de segmentación. La cuarta y última segmentación que vamos a tocar hoy, creo que también es muy importante, son segmentaciones por comportamiento. Esta es una segmentación complicada. Vamos a intentar explicarla de una manera más simple, más ágil, pero realmente es una segmentación complicada porque lo primero que tenemos que definir es cuáles son las variables de comportamiento. Entonces, en función de la información que tengo que estructurar esa información y separarlas por tipos de comportamiento. Voy a hacer cuantas variables de comportamiento pueda generar en función de qué, de la información, de la data que tengo de mis clientes. Bien, en este caso, por ejemplo, la segmentación basada en el comportamiento, vamos a analizar cómo interactúa el cliente con la marca, cómo compra, con qué frecuencia, cuáles son sus patrones de uso, en qué momento utiliza el producto, con quién utiliza el producto, cómo utiliza los productos, cómo lo consume, con quién lo consume, cuándo son los momentos de consumo, cuál es la forma de consumirlo. Esto es ideal para identificar a los clientes más leales, es decir, cuanto más conocimiento de su comportamiento de compra tengo, mayor capacidad de generar clientes fieles y clientes leales. Por eso, cuando uno hace una atención, una de las principales cosas que tiene que hacer es investigar de una forma no robótica, de una forma simple, pero tenemos que buscar de analizar todo lo que el cliente quiere, espera, busca y ansía. Esto se llama básicamente el Customer Journey y sus momentos de la verdad, que lo vamos a ver en el episodio siguiente. Por ahora nos quedamos aquí. Entonces decíamos, vamos a analizar la frecuencia de compra, vamos a analizar todos los patrones de uso y de consumo, vamos a analizar toda la relación y cómo interactúa mi cliente con la marca. En principio, esa es la variable de segmentación por comportamiento que vamos a utilizar. Para seguir la línea y ponemos un ejemplo, si tuviésemos una tienda de cosméticos, podríamos segmentar por clientes de alta frecuencia, de media frecuencia, de baja frecuencia de visita, aquellos que compran regularmente, aquellos que compran promociones, aquellos que compran ofertas, aquellos que buscan mucho más productos de marca por encima de precio, realmente lo que se centran es en la marca, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en todas las variables de comportamiento que podamos explorar. Entonces, esto es importante. Desarrollar las estrategias de negocio basadas en tipo de segmentación, lo que básicamente nos va a permitir es tener una visión mucho más completa, más detallada, más clasificada de cómo es nuestro cliente y de los distintos perfiles de clientes que puedo tener. Además, recuerda que puedes combinar la segmentación con más variables
tanto de datos internas o de fuentes externas. No te puedes quedar solamente con los datos que estás recogiendo. Hoy un cliente constantemente nos habla porque pone comentarios en redes sociales, porque pone comentarios en Google My Business, porque lanzamos una encuesta, porque habló con el dependiente, bueno, porque aplica un lenguaje no verbal que me está diciendo cosas. Bueno, todo esto que son conversaciones de clientes las tenemos que analizar y evidentemente lo que nos va a permitir es hacer una estrategia mucho más precisa, más eficaz, más enfocada, es decir, más relevante para el cliente, con mayor decisión e impacto en la cuenta de resultados de nuestro negocio y además con una fidelización mucho más fuerte y efectiva que la que podríamos conseguir simplemente sin realizar una segmentación de este tipo. Bien, pasamos a este tema. Tomamos aire, imaginemos que ya realizamos la segmentación, hemos conseguido pasar este hito, que ya os digo, no es fácil. A mí particularmente es un tema que me apasiona, los modelos de segmentación, sobre todo los comportamentales, pero son complicados. Pero te invito a trabajarlo y trabajarlo, ¿vale? Bien, supongamos que tenemos hecho nuestra segmentación. Bien, en este caso definiremos cuál es el cliente ideal, es decir, tengo los distintos tipos de clientes, los tengo todos categorizados. ¿Por qué variables? Por variables geográficas, demográficas, psicográficas y de comportamiento. Bien, con esto me queda una serie de grupos, pero ahora quiero identificar cuál es mi cliente ideal. Mi cliente ideal puede ser de estos un grupo o puede ser dentro de cada grupo una subsegmentación de cliente. Y esto es un factor importante que debemos tener en cuenta, porque el cliente ideal es un cliente fiel, es un cliente que repite, es un cliente que me compra porque hemos conseguido generar experiencias memorables, es un cliente que me incrementa reputación, es un cliente que me deja rentabilidad y es un cliente que me trae nuevos clientes. Ese es mi cliente ideal. Entonces, mi modelo de segmentación me tiene que permitir identificar a ese cliente ideal. Bien, a veces es complicado entender si estoy identificando realmente al cliente ideal, cómo lo estoy manejando, hasta qué punto este análisis que he intentado hacer es adecuado. Entonces, para esto, antes de lanzar una campaña específica hacia un cliente ideal, generalmente hay una serie de interrogantes, como ya me vais conociendo. A mí me gusta mucho utilizar interrogantes, creo que dan mucho juego porque hacernos preguntas nos permite pensar respuestas, ¿no? Entonces, planteo 3 interrogantes. Lo primero que diría para ver si es mi cliente ideal es, ¿qué problema principal mi segmentación resuelve a este perfil de cliente? Sí. Si la segmentación está bien hecha, tengo que haber identificado qué necesidades tengo que satisfacer. Cuando tengo bien identificadas estas necesidades, esta respuesta es simple. Lo que tengo que simplemente es confirmar que la segmentación que he realizado va a aportar soluciones reales, soluciones concretas a este grupo de clientes. Si no va a aportar una solución concreta o real, es porque la segmentación que hice no es la adecuada. Primer interrogante, sorteado. Segundo interrogante, ¿qué características demográficas, geográficas, psicogeográficas y de comportamiento tienen? Si lo he definido bien, evidentemente tengo que ser muy capaz de responder esto, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que entender es esto. Para esto tengo que buscar o tengo que detectar los denominadores comunes. Por eso, cuando hago una segmentación de clientes, no importa si tengo 4 grupos, 6 u 8, da igual los grupos que tenga, lo primero que tengo que definir es un buyer persona. Tengo que poner una cara de una persona de una edad determinada, es decir, tengo que crear una ficha que me represente con un ejemplo a esa persona. Esa es tal vez una de las representaciones más simples para poder entender cómo es esa segmentación que estoy realizando y que cuando haga el planteamiento estratégico, saber cómo debo adecuar toda la comunicación, porque entonces ya sé a quién va dirigido. Es decir, todas estas variables me tienen que permitir crear cómo es esa persona. Ponerle un tramo de edad, ponerle si es hombre o mujer, decíamos el tramo de edad, estatus social, clasificación, nivel de estudios,
variables de comportamiento. Si tengo que poner un ejemplo, por ejemplo, mira, Susana es una ama de casa activa que le encanta el deporte, que tiene entre 30 y 50 años, apasionada de la tecnología. Bueno, pues todo eso me va a permitir identificar a tantas Susanas como yo pueda tener en mi base de datos de clientes, con lo cual voy a potenciar el negocio sobre ese segmento de clientes. Pero además, de cara a las estrategias que quiero hacer para ir a captar nuevos clientes, voy a ir a buscar al mercado a todas aquellas Susanas que pueden ser atraídas por mis productos o mis servicios. Entonces, tener muy claro la segmentación y buscar siempre de llevarlas a la imagen personal, con lo cual definir esos buyer personas. El tercer punto es qué es lo que más valora el cliente de mis productos y servicios. O sea, cuáles son los atributos por los que el cliente enaltece mi marca. O sea, ¿qué me caracteriza? ¿Qué me caracteriza? La calidad, el nivel de atención, el packaging, la presentación en la que entrego el producto, la última milla, las promociones que tengo, el nivel de conocimiento del personal. Bueno, tengo que detectar cuáles son los atributos más potenciadores, más positivos de mi marca. Cuando los tengo identificados, ya el buyer persona y estos atributos, ¿qué me va a permitir? Organizar todas mis campañas de marketing y mis campañas de comunicación y mis acciones o mis estrategias, por ejemplo, de sellout, ya las voy a poder organizar específicamente para cada uno de estos grupos o segmentos sobre los que me he definido que vamos a realizar esa actuación, ese plan, esa acción comercial. Bien, llegados a este punto, y una vez que hemos identificado el cliente ideal, podemos personalizar, como comentamos, ¿no? Podemos personalizar esa estrategia de marketing, esa estrategia de venta. Podemos dirigirnos de una manera mucho más efectiva a este perfil. Podemos usar un lenguaje mucho más acorde. No es lo mismo la forma de hablar a una persona joven, deportista y demás, o a una persona de una edad adulta y que además es, no sé, bueno, podemos poner ahí 500 cosas, pero a veces mejor no decir y no entrar en bucles, ¿no? Pero al fin y al cabo decir, vamos a poder organizar y orientar cada una de nuestras acciones, tanto al perfil, pero también al lenguaje que maneja cada uno de estos grupos. Por eso siempre es muy importante. No sé, si tenemos una clínica de salud, de estética, y hemos identificado el cliente ideal, imaginémonos una persona de 30, 50 años preocupado por la prevención y el bienestar, vamos a suponer, ¿no? Bien, pues si yo tengo ese grupo identificado, puedo enfocar todas mis acciones de comunicación y de atracción de nuevos clientes basado en qué? En campañas que eduquen y que trabajen sobre la prevención y en crear programas de salud más personalizados. Simplemente con esa segmentación simple y organizando bajo estos dos conceptos estratégicos, ya estoy haciendo que esa comunicación está siendo dirigida específicamente a ese grupo. Y podría poner una segunda campaña dirigida a otro grupo que tiene otro tipo de preferencias o de expectativas. Por eso es importante entender que una segmentación adecuada no solamente nos permite trabajar los clientes de una manera organizada y clasificada, sino que nos va a permitir que todas nuestras estrategias de comunicación, de marketing, de acción comercial sean mucho más enfocadas. Y esto es lo que vamos a conseguir, que el cliente las sienta dirigidos para él, ¿no? Yo no sé si alguna vez nos ha pasado, pero si dos personas muy distintas se sientan delante de una web y esa web tiene algo de inteligencia, es muy probable que las dos personas vean cosas distintas. ¿Esto es por qué es? Porque los algoritmos han analizado, ya saben quién es el tipo de perfil que está en este momento navegando en la web, y en función de eso y en función de una serie de clics y una serie de hábitos y de los patrones que ya tiene el sistema tomado, le va a crear una oferta distinta. Esa oferta puede pasar porque le enseña productos distintos, porque le enseña ofertas distintas, porque trabaja con variables de precio distintas. Bueno, en definitiva, lo va a trabajar de una manera mucho más ad hoc y específica y adecuada para cada uno de los clientes.
Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Es un capítulo que da mucho juego, da mucho para pensar, da mucho para trabajar. En serio, los invito a agarrar un papel y trabajar, pensar las variables. Si tenéis los clientes en un Excel o los tenéis en un sistema informático, exportar en una sábana de datos, de columnas y empezar a mirar qué información tengo. Y en base a esta información, trabajar la segmentación. Recordando siempre que las segmentaciones son vivas. ¿Por qué? Porque nuestra empresa cambia, el mercado cambia, está en constante movimiento y esto hace que las segmentaciones tienen que estar en constante evolución. Así que recordad, esto no va de hacer las cosas una vez, sino de crearte un ciclo que te permita realizar de una forma recurrente cada cosa en el periodo que corresponda, pero sí tienes que entender que una segmentación de clientes probablemente cada 1, cada 2, cada 3 años tenga que ser revisada y adecuada en función de tus clientes, de tus objetivos y del perfil, la gestión y el comportamiento que el mercado está teniendo. O sea que esos son temas súper importantes. Bien. En la clase siguiente vamos a ir al segundo episodio de este capítulo. Recordad que acá estamos hablando de cómo conocer al cliente y las variables de segmentación, pero ya nos vamos a centrar, como comenté antes, en detectar cuál es el Customer Journey y la importancia de entender los momentos de la verdad. Estos son todos aquellos puntos o momentos sensibles que pueden impactar en todo el proceso de decisión de mi cliente o de mi potencial cliente. Así que, como digo siempre, si estás suscrito, genial. Si no te has suscrito, te puedes suscribir. Envíanos un mail con dudas, consultas, sugerencias a bqrctv@bqrc.es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos, en un par de días. Recordad que este sale martes y jueves, pero en definitiva, nos vemos aquí en BQRC TV, en nuestro programa Hablemos de Mercado, Hablemos de Cliente. Gracias por acompañarnos.